Bueno, vamos a comenzar entonces con la jornada de la tarde. Ya hemos esperado unos minutos y para evitar el retraso en las demás mesas y conferencias, vamos a dar comienzo a la segunda conferencia del día de hoy, presentando al doctor Reto Bertoni, quien va a abordar a los 50 años del golpe una interpretación del terrorismo de Estado desde la economía política. Presentar a Reto me implica a mí o me genera a mí una doble satisfacción. Por un lado, compartir con ustedes la presentación de un ponente de destacada trayectoria y por otro lado, y muy personal, reencontrarme con un compañero con el cual cursamos, estudiamos y logramos sobrevivir en un IPA de la dictadura cargado de mucho autoritarismo y vaciamiento académico. Por esa razón es que los invito entonces a escuchar a Reto y al igual que hicimos nosotros en las instancias de la mañana, una vez que deseen formular preguntas, lo hacen por escrito y nosotros se las alcanzamos a la mesa. A los efectos de hacer o de compartir un currículum abreviadísimo, les digo que Reto Bertoni es profesor de Historia, egresado del IPA, magíster en Historia Económica, doctor en Ciencias Sociales, especialidad de Historia Económica por la UDELAR, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y responsable del Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social de la sede Tacuarembó del Centro Universitario de Salto, en el área de investigación de Energía y Desarrollo en perspectiva histórica comparada. Seguramente deben haber quedado muchas cosas por fuera, pero bueno. De todas maneras, quiero agradecerte tu participación y esa constante colaboración que has tenido en todas las actividades de la... Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que no sabía que iba a ser Alfredo el que me iba a presentar. Nos encontramos después de mucho tiempo, ¿no? Pero nos reconocimos, lo que quiere decir que todavía no chocheamos tanto. Hoy traje, a diferencia de otras veces que he estado con ustedes, traje escrito lo que quería decir por dos razones. Una, porque me quiero hacer cargo de dejar por escrito lo que voy a decir. La segunda, porque hay referencias a muchos colegas y trabajos en los que se basa lo que voy a tratar de comentar con ustedes en estos minutos, y no quería olvidarme de ninguno. Y a diferencia de otras veces también traje solo 4 gráficos, así que no vamos a complicar la vida con números y con gráficos, solo 4 gráficos que ahora los vamos a mirar, pero traté de hacer una narrativa porque creo que lo ameritaba el tema. Yo saludo de la mejor manera la idea de APU de titular su congreso con este recordatorio de lo que fue el golpe de Estado y la dictadura, y poder reflexionar sobre eso durante los 2 días. Por otra parte, y como lo dijo Alfredo, para mí siempre es un honor, un gusto, un placer estar con colegas, profesores de historia, porque yo me siento profesor de historia más allá de lo que uno haya hecho después. Fueron muchos años trabajando en secundaria, y he tratado de mantener, como también lo decía Alfredo, el vínculo con los colegas a través de APU. Lo que voy a compartir es más que nada son reflexiones que yo creo que dan una posible interpretación del rol que jugó el terrorismo de Estado en la instauración de un modelo económico en el país. Ustedes dirán después que termine si es plausible. Para mí es posible, por lo menos, que haya sido así lo que ocurrió. No tienen gran originalidad las cosas que voy a decir, salvo por los énfasis que ponen, porque está basado en mucho trabajo que hay de colegas historiadores económicos, economistas, politólogos, etc.
Y por lo tanto, creo que lo único original que tiene es la lógica argumental que voy a tratar de compartir con ustedes. En ese sentido, como decimos muchas veces, lo que voy a decir está sobre los hombros de gigantes. Gigantes son los que hicieron todo lo que leí, todo lo que encontré para reflexionar en estos minutos. En primer lugar, hay una noticia producción historiográfica y que trata de explicar las causas, las condicionantes y la dinámica que explica el golpe de Estado, que explica la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la configuración de un aparato represivo a escala nacional y regional, sobre los métodos e instrumentos repudiables, mirados simplemente desde una perspectiva humanista, nada más que eso, pero repudiables, y que con esos instrumentos se desarticuló y destruyó organizaciones y personas. Hay muchos trabajos que nos hablan del papel jugado por organizaciones políticas y algunos personajes que son claramente identificables, que justificaron el golpe y que contribuyeron intelectual o técnicamente a la instauración y gestión de políticas públicas responsables efectos de larga duración que tuvo ese golpe de Estado. Debo confesarles que no leí todo esto, toda esa bibliografía, no leí toda esa historiografía, pero buena parte de lo que voy a decir hoy se funda en algunos, no pocos, trabajos a los que hago referencia. En segundo lugar, los abordajes y los métodos de la historia económica han tenido un desarrollo extraordinario en los últimos 30 años. Desde los años 90, también sobre hombros de gigantes como Barrani Naún y otros historiadores que hicieron historia económica sin llamarle historia económica, pero la historia económica como disciplina hace 30 años que está produciendo en el país. Hay dos centros claves para esto, que son el área de historia económica del Instituto de Economía de la Universidad de la República y el programa de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la Universidad de la República. La Asociación Uruguaya de Historia Económica, que tiene en esos dos centros universitarios su fuerte, pero que nuclea a otros colegas de fuera de la Universidad de la República, es el espacio donde una comunidad epistemológica en torno a la historia económica ha ido produciendo información, interpretación, evolución económica del país en el largo plazo. Y lo que voy a hablar hoy también es tributario de ese conocimiento generado por la comunidad de historiadores económicos y en particular por lo que ha hecho mi profesor y amigo Luis Bértola, que es líder intelectual de esa comunidad. En tercer lugar, coloqué en el título de la presentación el término economía política. Y lo coloqué a propósito porque es una forma de reivindicar el retorno de la economía al lugar del cual nunca debió haberse apartado, que son las ciencias sociales. Lamentablemente, la economía, y me refiero fundamentalmente al mainstream, a la corriente principal de la economía, a la teoría económica convencional que domina en buena parte de los lugares donde se cultiva esta disciplina, han tratado de apartar a dar leyes universales para poder explicarnos el comportamiento ya no económico de las personas, sino todo, las elecciones, por qué tienen hijos, por qué tenemos más, por qué tenemos menos. La economía lo explica a través de un modelo econométrico que establece las causalidades posibles entre un fenómeno y otro. Y eso ha hecho que tenga que caer muchas veces la economía en esa frasecita de ceteris paribus, es decir, de que esto se cumple si y solo si no cambia todo lo demás.
Pero lo que pasa es que en la vida real cambia todo lo demás, ¿ah? Y eso que cambia es la voluntad de las personas, las comunidades que tienen identidades propias, las relaciones sociales que son cambiantes y asimétricas, ¿ah? Y entonces, un poco tratar de poner economía política en el título es porque la economía debe seguir considerándose economía política, como lo habían hecho los clásicos, entendiendo que la economía es aquella disciplina que busca explicaciones sobre las dinámicas vinculadas a la producción de la riqueza de las naciones y la distribución de la misma entre las clases sociales, en el contexto de la reproducción y el incremento del bienestar de las sociedades humanas. Eso es la economía. Por último, cuando uno quiere interpretar qué pasó con el terrorismo de Estado y hacer algunas reflexiones como las que voy a hacer ahora, no lo puede hacer solamente desde su criterio, sino que hay que buscar algún marco conceptual, algún marco teórico que ayude a sostener o a fundamentar por qué uno dice lo que dice. Y afortunadamente, además de las teorías clásicas que muchas veces nos ayudan en esto, hay desarrollos teóricos contemporáneos que posicionan los fenómenos económicos en el marco de la sociedad, que permiten tener una perspectiva de economía política. Hay más de uno, pero yo hoy quería mencionar a la teoría de la regulación francesa, que plantea cómo las formas institucionales permiten configurar regularidades que permiten la reproducción capitalista, que permiten la reproducción del capital. Esa es la base de la teoría de la regulación de Boyer y otros economistas y historiadores franceses, ciencistas políticos franceses, ¿ah? Y para ellos hay 5 formas institucionales claves para entender cómo funcionan las economías: la moneda, el Estado, la relación salarial, las relaciones internacionales y las formas de competencia. En lo que voy a hablar en los minutos siguientes voy a hacer mención a algunas de estas categorías con las que se manejan, pero en particular a la concepción que tienen desde esta perspectiva teórica de que las formas o la relación salarial en el mundo capitalista contemporáneo constituye una de las claves para entender cuál es el modo de desarrollo, cuál es el régimen de acumulación. Y en ese sentido, lo que voy a tratar de ya mismo empezar a compartir con ustedes es la idea de que el golpe militar de 1973 pretendió generar cambios en el modo de regulación, en esas formas institucionales y particularmente en la relación salarial, para sustentar un nuevo régimen de acumulación y por tanto propender a la emergencia de un modelo de desarrollo. Recordemos solo por un instante, que ahora sí nos metemos en la historia, recordemos por un instante lo que había sido la década del 60 en el Uruguay, ¿ah? Desde 1955 hasta 1968, el PIB per cápita de Uruguay tuvo un crecimiento nulo. Es decir, la economía no logró generar riqueza, ¿ah?, creciente. Y en una economía que no crece, la distribución de la riqueza generada se convierte en un problema. Porque si la torta no crece, el reparto se hace difícil y los distintos actores, las distintas clases sociales, buscan no perder participación en ese reparto. Esa fue la situación generada en toda la década del 60, en el marco además de un proceso de fuerte crecimiento de los precios, del índice general de precios, o sea, una muy importante inflación que deteriora los ingresos, sobre todo de aquellos que dependen de ingresos fijos, ¿ah? Hubo entre 1967 y 1968 un 130% de incremento de los precios en 12 meses.
Y en ese marco, el sistema político, y de esto saben mucho más otros compañeros que están acá presentes, el sistema político se mostró absolutamente incapaz no solo de gestionar la economía, sino también de mantener los principios de convivencia social que habían sido tan particulares del Uruguay en el contexto latinoamericano y que lo mostraban de alguna manera como algo excepcional de la mano de lo que había sido el vallismo, el neovallismo, las medidas redistributivas que se habían aprobado, el sistema educativo, bueno, cosas que todos conocemos como historiadores. En realidad, esa década del 60 terminó en la escalada autoritaria, pero como dice Luis Bértola, en realidad, cuando uno mira los 60 podría sintetizar en que fue una década en que el país vivió entre tironeos y tiroteos. Y el golpe de Estado de 1973 vino a resolver esto de alguna manera. La hipótesis que yo voy a tratar de sustentar en lo que me queda es que el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 instauró un régimen autoritario y represivo que concretó cambios en el modo de regulación, haciendo mención a la teoría de la Revolución Francesa, o sea, que instauró el marco institucional que habilitó la reconfiguración del régimen de acumulación capitalista en el Uruguay. Es decir, cambió las reglas de juego para asegurar, en términos marxistas, una nueva superestructura jurídico-política que garantizara la transformación estructural de la sociedad uruguaya para que la apropiación de la plusvalía, estoy traduciendo desde la regulación al marxismo, la hipótesis, la apropiación de la plusvalía generada por la sociedad uruguaya y, por tanto, propendiendo a la emergencia de un nuevo modelo de desarrollo. Entonces, lo miremos desde la perspectiva regulacionista, lo miremos con una terminología marxista, algo cambió estructuralmente en la economía uruguaya a partir del golpe de Estado. Lo más importante es que, aunque hubo aspectos coyunturales, que ahora voy a mencionar algunos, que a veces aparecen como muy efectistas, lo más importante es el cambio estructural que se produjo, es decir, cómo cambió para mucho tiempo después algunas de las formas básicas de producir y de distribuir en el país. En clave de economía política, que es lo que pretendía que hiciéramos, vamos a tratar de ir de la superficie a la profundidad, o de lo coyuntural a lo estructural. Empecemos por algún lado, los negociados y la corrupción. Negociados y corrupción que beneficiaron a algunos de los agentes del terrorismo de Estado, pero también a algunos socios civiles, que en términos individuales se aprovecharon de las nuevas formas institucionales, de la imposibilidad de denunciar los actos depredatorios de los que fueron protagonistas, y se enriquecieron con ello. Es posible que algunos de esos protagonistas formaran parte de aquella nómina o de aquellas familias que Vivian Trías denominó la rosca. Sugerencia, para ver por dónde indagar. Pero no es que a mí se me ocurra, hay algunos trabajos importantes. Algunos de ellos, los voy a nombrar ahora, que destacan claramente que existieron actos predatorios, actos de corrupción que enriquecieron a algunos. Me voy a referir, por ejemplo, al trabajo de Miguel Carrió, Uruguay, país vaciado, dictadura y negociados, o el extraordinario trabajo que realizaron Luis Stolovich, Juan Manuel Rodríguez, Daniel Olesker, Luis Porto y Guillermo Pomi, titulado Compra de carteras, crisis del sistema bancario uruguayo, estudio y documento, donde demuestran el negociado que significó para la banca internacional la compra de carteras que realizó
el gobierno uruguayo en 1982 para socializar las pérdidas ocasionadas por la política económica del 78 en adelante, la quiebra de la tablita y toda la crisis bancaria que lo siguió. O también vale la pena mencionar, y estuve revisándolo para acá y creo que hay cosas que son una joyita, la obra colectiva El negocio del terrorismo de Estado, los cómplices económicos de la dictadura uruguaya, mucho más cercano, del año 2016. Pero también, y para ser un poco autorreferentes, en nuestro doctorado de Historia Económica está trabajando su tesis Juan Yaimonat. Quizá alguno lo conoce porque ha tenido bastante difusión el libro que publicó con Fugman, referente a los poderosos, a los ricos. Bueno, su tesis de Historia Económica está dirigida a retomar un tema que había quedado bastante olvidado en la historiografía nacional y en la economía, como es el poder económico. Y todos los que somos amigos de Juan estamos esperando que termine esa tesis para ver qué puede alumbrar, qué puede iluminar con ella acerca de las relaciones entre poder económico y dictadura. Pero esto es lo que yo le llamaría coyuntural, o a lo que yo le llamaría la superficie, porque son casos, cosas que ocurrieron y que en algún momento generaron un efecto inmediato. Lo que les propongo ahora, en estos minutitos que quedan, es ir un poco a las profundidades de lo ocurrido entre 1973 y 1984. Es decir, buscar lo que hubo de cambio estructural en las acciones y políticas desplegadas durante la dictadura. Como no da el tiempo para todo, yo elegí un solo componente para analizar el cambio en el modo de regulación que permitió una transformación del régimen de acumulación capitalista en el país. Y es la relación salarial, lo que ocurrió con la distribución del ingreso entre asalariados y beneficios del capital. Eso es un poco la clave de lo que voy a tratar de fundamentar enseguida. Pero claro, para cambiar las condiciones de distribución entre salario y beneficios del capital, se necesitaba el ejercicio indiscriminado del poder. La violación de derechos fundamentales, la persecución, el encarcelamiento, la tortura, la desaparición forzada, el asesinato de sindicalistas y activistas sociales y de políticos, allanó el camino para una transformación radical de la relación salarial en el país. Notaro, en un trabajo de 2003, Jorge Notaro, señala que hubo un efecto devastador entre los asalariados a raíz de esta política dirigida sistemáticamente a expropiar ingresos a los asalariados en beneficios del capital. En los 8 años de crecimiento económico, dice Notaro, que se constatan entre 1973 y 1981, la caída del salario real se ubicó en torno al 35%. Crecimiento económico y caída del salario real. Este gráfico para mí es el símbolo de lo que significó la dictadura en términos de cambio del modelo de desarrollo del país. Lo que tenemos ahí es, en rojo, una serie del Producto Interno Bruto per cápita. Esto es, de la riqueza generada en el país en términos de la población, o dicho de otra manera, del ingreso que pudo generarse en promedio per cápita, en el muy, muy largo plazo. Esta serie empieza en 1870 y termina en el 2000. Y si ustedes observan ese gráfico, y la otra serie, la que está en negro, es la serie de salario real. Es decir, el salario en términos de poder adquisitivo, de lo que realmente puede comprar el salario.
Observando este gráfico, lo primero que vemos es que las dos series, con algunas oscilaciones asimétricas, pero evolucionaron de manera relativamente similar desde 1870 hasta 1970. Van juntas, suben juntas, bajan juntas. Claro, si uno mira el terrismo, va a encontrar ahí que hay una caída del PIB, ¿ah? Y que se mantiene el salario real. Ustedes recordarán algunas medidas del terrismo, aquellas que parecían como contradictorias, ¿ah? Pero que mantuvieron la posibilidad de que el salario no se deteriorara ante la crisis económica que golpeaba desde el sector externo. Podrán encontrar algunos otros momentos en que el salario real y el PIB per cápita no evolucionan de la misma manera. Pero lo que no encuentran a lo largo de 100 años es un divorcio absoluto como el que aparece en la década de 1970. El PIB per cápita crece en los años 70, hasta la crisis del 82, y el salario real cae. Se genera esta brecha extraordinaria entre lo que es la evolución del PIB per cápita, la riqueza generada per cápita en el país, y el poder adquisitivo de los salarios. Y lo interesante de esto, y por eso decía que pasábamos a lo estructural, es que en el transcurso de las 3 décadas siguientes no se logró revertir esto. Entonces, como dice Daniel Olesker, en un artículo publicado en Brecha en junio del 2018, la acumulación de capital dependiente en Uruguay, luego del prolongado estancamiento de la década de los 60, requería una rebaja sustantiva de los salarios reales. Y esta, dada la fortaleza de las organizaciones sindicales y políticas de izquierda en la época, requería alterar las condiciones institucionales democráticas. En términos regulacionistas diríamos, implicaba modificar el modo de regulación, implicaba cambiar las formas institucionales. La represión política, la concentración de la riqueza y la desestructuración social, terminaba diciendo Daniel, son parte de un mismo proyecto. Mirando este gráfico, aparece claro que lo ocurrido en los años 70 no fue un episodio, no fue una anécdota, fue un cambio estructural en la relación entre el crecimiento del producto y la apropiación de ese producto por parte de los asalariados. En ese sentido podríamos decir que la dictadura hizo el trabajo sucio, pero generó una situación distributiva nueva que terminó con aquel patrón de distribución que tenía por lo menos 50 o 60 años y que provenía del primer vallismo, ¿ah? Con oscilaciones, con modificaciones, con variantes, con especificidades históricas sin duda, pero un patrón de acumulación que era que cuando crecía de alguna manera tarde o temprano, cuando crecía el producto, de alguna manera tarde o temprano el salario real también crecía. Ese divorcio es lo que hizo la dictadura. Esa forma violenta de liquidar un patrón de acumulación, un patrón de distribución y crear un nuevo patrón de acumulación de distribución. Vean cómo no se reduce la brecha ni en los años 80 ni en los años 90. ¿Ah? ¿A qué llevó esto? Ahí vinieron los gráficos, dije que eran 4, así que ya casi llegamos al 50%. ¿A qué llevó esto? Pablo Marmisole es un docente de la Facultad de Ciencias Económicas, hizo la maestría en Economía, pero hizo su maestría en Economía con un tema de Historia Económica. Y fíjense ustedes que este gráfico que él nos muestra es cómo se distribuye en el muy, muy largo plazo, desde 1908 hasta el 2017, el ingreso nacional entre salarios,
beneficios del capital y rentas del capital. La diferencia entre beneficios y renta del capital es que el beneficio del capital son empresas cuya producción genera ganancias, mientras que en el caso de la renta es una propiedad, generalmente inmueble, pero también puede ser financiera, que genera algún ingreso. Pensemos en la propiedad de la tierra, pensemos en activos financieros. Pero lo importante es ver esas columnas celestes que aparecen debajo, que es el salario. Si uno mira en el muy largo plazo, desde comienzos del siglo XX hasta los años 70, lo que encuentra es un progresivo y sistemático incremento de la participación de los salarios en el total del ingreso. El total del ingreso es 100 y los salarios pasaron de algo así como el 30% del total del ingreso a algo así como el 50% del total del ingreso. Esa línea que no tiene ningún sentido más que mostrarles a ustedes cuál era la tendencia durante los 70 años que precedieron al golpe de Estado, contrastan con lo ocurrido, y este rectángulo rojo lo que trata de mostrar es eso, durante la dictadura. ¿Qué ocurrió entonces? Una caída estrepitosa de la participación de los salarios en la distribución del ingreso. Es otra manera de ver lo mismo que veíamos hace un ratito. Pero lo más interesante es que después de la dictadura, la tendencia es muy distinta a la que habíamos tenido durante 70 años antes de la dictadura. Baja el nivel promedio de la participación de los salarios en el total de la economía, de los asalariados en el total del ingreso nacional. La inversa ocurre también. Los beneficios del capital que habían representado antes de la dictadura algo así como el 40% del ingreso nacional pasaron a representar cerca del 60% al final de la dictadura. Se invierte la distribución del ingreso. Por último, otra forma de mirar este cambio en el patrón de distribución es un indicador que se llama índice de Gini. El índice de Gini, no importa cómo se construye, a mí me resultaría difícil explicarlo porque tampoco lo tengo tan claro de cuál es la ecuación a partir de la cual se consigue, pero créanme que el índice de Gini es un número que nos dice que cuanto más cerca del 1 esté, más desigual es la sociedad. O sea, más desigual se distribuye el ingreso de una sociedad. Y esto es un trabajo que hizo Luis Bértola, que no hay que mirarlo comparando periodos, porque son fuentes muy distintas y mide cosas muy distintas. El primer periodo, que va hasta 1910 aproximadamente, el segundo periodo, que va de 1910 a fines de los años 60, y el tercer periodo, que va desde los años 70 en adelante. Pero él midió el Gini para cada uno de estos periodos, y más allá del nivel, o sea, de no querer mirarlo toda la serie, lo que tenemos es que durante el periodo que denominamos de desarrollo guiado por las exportaciones o modelo primario exportador del país, el Gini crece, o sea, la desigualdad crece. Y después, a partir del primer vallismo, la tendencia se invierte. No importa el nivel, importa que hay una tendencia decreciente del Gini. Eso quiere decir que disminuye la desigualdad. ¿Hasta cuándo? Hasta la década del 70, cuando la tendencia vuelve a ser creciente del Gini. El índice de Gini pasó de 0,35 a 0,40 en menos de una década, producto de las políticas desplegadas por la dictadura. En este sentido, cuando hablamos del golpe de Estado y decimos que terminó con el Uruguay democrático, también podríamos decir que destruyó las bases económico-sociales que habían sustentado
aquel Uruguay feliz, aquella Suiza de América. Y logró imponer un patrón de distribución en beneficio de algunos sectores empresariales locales, primero, y del capital financiero internacional después. Porque, como nos ha enseñado Notaro, ese libro es, para mí, maravilloso, la política económica de la dictadura. Una cosa fue el modelo entre 1973-74 y 1978, lo que él llama el intervencionismo reestructurador, y el modelo de política económica de 1978 a 1981, que él denomina liberalismo estabilizador. ¿Ah? Son dos modelos muy distintos. Todavía nos falta mucho por investigar sobre cuáles fueron los mecanismos a través de los cuales se produce este trasvase de ingresos desde los asalariados hacia el capital. Nos falta mucho para ver cómo se direccionó hacia los Maya Oro de aquella época el ingreso nacional. Tenemos algunos sospechosos en la mira. El sector arrocero, la industria de la construcción, sobre todo la especulativa, pensemos en Punta del Este entre 1979 y 81, los frigoríficos que después de casi 20 años de declive renacen con un nuevo modelo de negocio en estos años, la banca, solo por nombrar algunos de esos posibles sospechosos, ya lo lograremos estudiar. Como esto puede parecer como una caprichosa manera de interpretar yo los hechos, voy a escudarme con 3 citas de 3 colegas que llegan convergentemente a decir cosas similares. Ya nombré a Daniel Olesker. Daniel Olesker dice: el resultado del terrorismo de Estado, el resultado de la dictadura fue una transferencia del trabajo a capital de más de 5.000 millones de dólares en 1983. Ese era aproximadamente el valor del PIB al final de la dictadura. Y esa era la magnitud de la deuda externa uruguaya en 1983. Es decir, los trabajadores y las trabajadoras, dice Olesker, perdimos a partir del golpe de Estado ingresos equivalentes a la deuda externa de Uruguay. 5.000 millones de dólares transferidos de una clase a otra. Javier Rodríguez Weber, colega y amigo del programa Historia Económica y Social, ha llamado a esta reconfiguración del régimen de acumulación modelo de acumulación por redistribución regresiva. Javier se ha especializado en estudiar temas de distribución y de desigualdad en el país y en términos comparados con Chile. Y en su interpretación dice: para volver al crecimiento económico, después de una década de estanflación, se debió redireccionar recursos desde el consumo hacia la inversión. Este objetivo se pudo lograr bajando el costo salarial a las empresas, generando una política redistributiva en favor de los empresarios y en detrimento de los asalariados. Y este es el último gráfico. ¿Cómo andamos de tiempo ya? Estoy casi pronto, ¿no? ¿No? ¿Cómo vamos? ¿Tengo 5 minutitos más? ¿Sí? Vamos. Es el último gráfico. ¿Qué es este gráfico? Dice Javier: para retomar la senda de crecimiento era necesario invertir. Era necesario elevar la tasa de inversión en el país. Y como nos muestra este gráfico, ahora lo vamos a describir un poco más rápidamente, más detenidamente, durante los años 70 se incrementa notablemente la inversión en el país. Le saco a unos para que otros puedan invertir, para que puedan reproducir su capital.
Durante los años 73 al 81, primero por la vía de la reinversión en algunas actividades productivas que dio en llamarse en la época industria o industrialización sustitutiva de exportaciones, o industrias no tradicionales o exportaciones no tradicionales, se logró invertir primero, y después en actividades especulativas, la banca, pero sobre todo la construcción, como nombrábamos hace un ratito. Es cierto, hubo un aumento importante de la inversión, no demasiado extraordinaria, porque ahora sí describimos un poquito este gráfico. Lo que tenemos que mirar es la línea celeste, que es el total de la inversión, y esta serie, que fue construida por Henry y Carolina, Henry Billevar y Carolina Román, y completada por unas tesis de economía, don Angelo y Millán, nos muestra que los niveles de inversión en relación al PIB, porque esto es un porcentaje del Producto Bruto Nacional, hubo picos muy altos a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la época de Reus, que es este primer gran salto hacia arriba. Hubo inversión, no hay duda, mucha de ella especulativa. Durante la primera década del siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial, un buen pico de inversión también. En los años 20, superada la crisis de posguerra, hubo un importante incremento de la inversión. En los años 40, 50, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los primeros años 50, hubo un importante pico de la inversión. Y el otro, pero que está, ustedes vean, bastante por debajo de aquellos picos, es la inversión durante la dictadura. Y lo que sigue es ya el comienzo de los años 2000, es el otro pico que tenemos. Allí está Bodnia, allí está, después ya se llamará UPM y otras inversiones. Pero me interesaba mostrar que hubo inversión, que hubo ahorro, que ese ahorro no fue un ahorro voluntario, sino un ahorro forzoso que se generó expropiando a unos para alimentar la acumulación de otros. Finalmente, Henry Billevar y Sabrina Siniscalchi en 2018 escribieron un trabajo en el cual llegan a la siguiente conclusión. Esta desigualdad en el ingreso que se transfirió de los asalariados al capital se transformó en el mecanismo principal de acumulación en favor de la inversión. Este desvío se generó en gran medida gracias al entorno institucional, con dos modos diferenciados de regulación. Y acá viene lo estructural. Hasta 1984 se da la articulación del crecimiento de ingresos contrastado con una rebaja salarial, lo que vimos en la primera diapositiva, en la primera transparencia. Pero el segundo modo también existió y es a partir de 1990, donde no se revierte lo ocurrido en los años 70, y el incremento del desempleo, junto con la liberalización del mercado de trabajo, contuvieron el salario real en plena expansión económica. Y ese es este momento, el crecimiento de los años 90. Ese incremento no se condijo con incremento del salario real. Por el contrario, siguió cayendo el salario real hasta fines del periodo. Estaba mostrando esto, que son los años 70, y tendría que estar mostrando esto. No hay recuperación del salario real en términos del producto. Aunque crece el salario real en los 90, no logra acortar la distancia con el producto. En definitiva, dicen Henry y Sabrina, las leyes, las regulaciones, las instituciones y las medidas adoptadas por el Estado a través de los gobiernos militar o civil, y en especial los aspectos económicos, fomentaron un deterioro de las condiciones de distribución del ingreso permanente
en particular en detrimento de los sectores asalariados, a favor de empresarios y ricos. Para ir terminando, del otro lado del Río de la Plata están en procesos preelectoral y hay un candidato que señala que la libertad es la base del desarrollo, que la libertad económica, que el Estado mínimo, que debemos terminar con las regulaciones. Bueno, solo para usar la historia para el presente, miremos la serie de inversión en Uruguay y veremos que los momentos de mayor inversión en el país no estuvieron acompañados de una desregulación, de un achicamiento del Estado o de la no participación del Estado en la actividad económica, sino muy por el contrario. Y eso ocurrió en las primeras décadas del siglo XX, y eso ocurrió en las décadas medias del siglo XX, y eso ocurrió durante el periodo de la dictadura en la que no hubo el Estado mínimo, sino un Estado interviniendo directamente en las políticas económicas que favorecieron la distribución del ingreso en determinado sentido. Y después tenemos el comienzo de los años 2000, donde también hay una intervención del Estado al respecto. Tenía una pequeña sección acá que la voy a decir muy rápido para poder terminar y dejar lugar para preguntas, comentarios y discusión, que era cuáles fueron las bases sociales de ese régimen dictatorial, de ese terrorismo de Estado, para poder animarse a tomar este tipo de medidas. Y bueno, Notaro en su trabajo del año 84 nos da algunas pistas al respecto, señalando cómo en la primera parte de los años 70, entre el 73 y el 78, hubo una buena parte del empresariado nacional que apoyó las medidas de política económica que los beneficiaron, y nos cuenta muy rápidamente, pero con mucha solvencia, cómo los cambios en la política económica a partir de 1978 desmembró la alianza golpista del 73. La tablita, el atraso cambiario, la liberalización del sector de la comercialización de la carne, llevó a que la Federación Rural se empezara a distanciar del régimen, que la Cámara de Industrias empezara a distanciarse del régimen, y de esa manera que se produjeran algunos cambios en la correlación de fuerza que pueden ayudar a explicar los eventos políticos de 1980, plebiscito y su resultado, o las elecciones internas de 1982 y sus resultados, que anunciaron de alguna manera el comienzo del fin del régimen. Uno se ve tentado a decir, bueno, por esa brecha generada en la alianza golpista es que irrumpió la movilización popular para terminar obligando a la dictadura a establecer alguna negociación para dejar atrás el régimen. Recapitulando, hace un ratito les decía que, en mi criterio, el golpe de Estado del 27 de junio instauró un régimen autoritario y represivo que concretó cambios en el modo de regulación, o sea que instauró un marco institucional habilitante para la reconfiguración del régimen de acumulación capitalista en el Uruguay. Daniel Olesker ha bautizado este modelo como modelo de acumulación liberal, concentrador y excluyente, y ha argumentado que sus raíces se hunden antes del 73. Él habla del año 68 como el comienzo de la configuración de este nuevo modelo liberal, concentrador y excluyente, y lo lleva más allá del año 84, mencionando que la madurez de este modelo se dio en la última década del siglo XX. Esto es discutible, seguramente tenemos que dar un debate sobre los quiebres y continuidades que hay entre los 70, los 80 y los 90. Pero lo que no hay duda, o lo que a mí no me deja dudas,
es que el golpe de Estado y el terrorismo de Estado generaron o se constituyeron, mejor dicho, en un factor clave para la reconfiguración de la acumulación capitalista en el país. Ya escribiremos la historia económica del siglo XXI y trataremos de buscar los quiebres y las continuidades de ese modelo, qué es lo que se terminó o no después del 2002, de la crisis final de ese modelo. Pero bueno, para eso habrá tiempo. Por ahora me gustaría simplemente culminar con la reflexión. El golpe de Estado, el terrorismo de Estado, fueron funcionales a un cambio en el régimen de acumulación capitalista en el Uruguay. Muchas gracias. Bueno, tengo dos preguntitas por acá. Una primera, ¿se puede caracterizar la política económica de la dictadura como neoliberal? Bueno, gran tema gran tema de discusión, pero no hay que esquivarle el bulto. Yo creo que no. Yo creo que lo que hay es lo que dije hoy. Pero no fue un régimen neoliberal en el sentido de lo que fueron las políticas de los 90. En los años 90 sí hay un programa neoliberal inspirado en el consenso de Washington, en las recomendaciones de los organismos internacionales de crédito y con una ideología detrás, es decir, la ley de empresas públicas, por decir algo, la desregulación del mercado de trabajo, dejar de convocar a los consejos de salario. Ahí hay la liberalización comercial, la apertura unilateral de la economía uruguaya al mercado regional, el Mercosur, pero también al mercado mundial. Allí hay algo muy fuerte. Ahora, decir que no fue un modelo neoliberal no quiere decir que no haya sentado las bases para ello. Y entonces se utilizó al Estado, se utilizó a las empresas públicas. Ustedes tienen que recordar que los militares a cargo de alguna de las empresas públicas, voy a decir de lo que sé un poquito más, que es ANCAP, defendieron las empresas públicas contra las petroleras a la empresa pública ANCAP en el marco de la crisis petrolera. Le obligaron a las grandes petroleras que tenían junto a ANCAP distribuido el mercado de combustibles en el Uruguay a firmar un nuevo contrato. Un contrato que venía del año 1938, el Convenio Uruguay. Lo está estudiando, por suerte, un compañero en la maestría de Historia Económica. Es decir, después de la creación de ANCAP y de la ley Baltar, que de alguna manera frustró la posibilidad del monopolio de la comercialización de los combustibles en el mercado interno, se firmó un acuerdo con las empresas petroleras presentes en el país para distribuir el mercado interno. Y esto duró de 1938 hasta 1976. Plena dictadura, donde no me acuerdo si entonces era coronel o era general, Borad, intimó a las petroleras a rediscutir el acuerdo en función de la nueva coyuntura internacional que generaba la cuadruplicación del precio del petróleo. Usaron las empresas públicas, no las desmantelaron como sí se pretendía a partir de 1991-1992. ¿Se entiende? En ese sentido es que no vale la pena discutir si fue neoliberalismo. Neoliberalismo es claro en los años 90. Lo que hay en los años 70 es esa reconfiguración de las formas institucionales que allanaron el camino, sí. Después de desmantelar las cúpulas sindicales, después de terminar con los mecanismos de distribución clásicos en Uruguay, era más fácil imponer el neoliberalismo. ¿Qué pasa con el rol del Estado? Creo que contesté más o menos lo mismo. El Estado fue utilizado para generar este cambio estructural en el patrón de
de distribución y de acumulación. Estuve tentadísimo, ahora dame un minuto más, porque estuve tentadísimo de meter en esto que les he compartido una comparación entre el golpe de Estado de 1973 y el golpe de Estado de 1876. Como todavía me queda un poquitito de conciencia histórica, no quise hacer esa... y sabía que estaba con colegas, no quise hacerlo porque es una provocación. Pero hay cosas que sería extraordinario poder discutirlas. ¿Quiénes fueron a buscar a la torre? ¿Quiénes fueron a buscar a los militares en el 73? ¿Para qué la torre dio el golpe de Estado? ¿Para qué se dio el golpe de Estado del 73? ¿A quiénes benefició la política económica de los años 1876, 77, 78, 79? ¿A quiénes benefició? Por supuesto que son clases distintas, que son momentos históricos distintos, y por eso no lo metí en lo que dije. Pero ahora que estamos entre casa, yo creo que tenemos que estudiarlo, porque la historia no se repite. Por supuesto que no se repite la historia. Pero tenemos que tratar de encontrar claves importantes en aquello que Brodel nos decía que era la larga duración, ¿no? ¿Qué es la larga duración? Y bueno, la reconfiguración de los modelos de acumulación, de los regímenes de acumulación y de las formas de distribución, hay que mirarlas en el largo plazo. Y bueno, como dicen algunos que saben más que yo, si no miramos el pasado y aprendemos de él, estamos condenados a repetirlo. ¿Vamos? Gracias a ustedes. Bueno, ¿cumplido? Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por el regalito, además.